Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos nuevamente con otra clase. La clase del día de hoy lo que vamos a desarrollar son los tipos de derechos, ¿sí? En una de las actividades que tenían que realizar, tenían que averiguar cuáles eran los tipos de derechos que existen. Les di una pista, les dije, que eran 3. Bien, la resolución que hicieron están bien, ¿sí? En algunos casos les dije que íbamos a desarrollar ese tema, no tienen que corregir porque algunos me pusieron dentro de esa clasificación algunos ítems, otros me dieron ejemplos de estos tipos de derechos, por eso no está mal, ¿sí? Ahora, para poder desarrollar y para que ustedes comprendan y vean cuáles son los tipos de derecho, vamos en esta clase a decir cuáles son. Lo que no significa que ustedes tengan que ir a corregir lo que entregaron, porque no está mal. Bien, ahora vamos a hablar de las categorizaciones. Bueno, en una de las clases nosotros habíamos dicho que los derechos eran necesidades que fueron en algún momento aceptadas en forma jurídica por instituciones y organismos. Beneficios que tienen las personas y que les son necesarios. ¿Sí? Para que sea un derecho tienen que ser aceptadas. ¿Sí? Después hablamos acerca de tipos de derechos, hablamos acerca del derecho a la vida, dijimos el derecho a estudiar, el derecho a trabajar, el derecho a tener una casa, una vivienda digna. Dijeron el derecho a poder circular, ¿sí? A expresar la opinión. Bueno, hablamos acerca de un montón de ejemplos de derecho y ustedes realizaron una actividad en donde tenían que buscar algún dibujito, serie, película, en donde pudieran identificar para cada personaje un derecho o más derechos, ¿sí? Lo hicieron re bien, no hay ningún tipo de inconveniente con eso. El segundo punto hablaba de la investigación de estos tipos de derechos. Que reitero, no está mal lo que hicieron, ¿sí? Ahora se van a dar cuenta que existen 3 tipos o 3 categorizaciones que engloban a todos los derechos que nombramos. ¿Cuáles son estos tipos o estas categorizaciones? Bueno, están los derechos de primera generación, ¿sí? Entonces, los derechos se dividen en tres generaciones, podríamos decirlo, ¿sí? Los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación y los derechos de tercera generación. Bien, esas son las 3 categorías o los 3 tipos de derecho. Dentro de cada una de esas categorías o dentro de cada uno de esos tipos de derecho, vamos a encontrar que podemos agrupar los derechos que nombramos, ¿sí? Ahora, ¿qué son los derechos de primera generación? Son los derechos, podríamos decir, individuales, ¿sí? Los derechos civiles y políticos que tenemos las personas, ¿sí? Que tengo yo, que tenés vos, que tienen las personas, ¿sí? Esto habla de los derechos en la esfera individual, ¿sí? Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, los derechos sociales, son aquellos derechos que les pertenecen a todas las personas sin ningún tipo de distinción, ¿sí? Son los derechos que podríamos decir que mejoran la calidad de vida de las personas. Esto ya hablaría de no una esfera individual, sino ya de un grupo, de una esfera colectiva. Bien, y por último, los derechos de tercera generación tienen que ver ya con los derechos en relación a las personas, ¿sí? Y los recursos, bien, naturales y del medio ambiente. Estos derechos lo que tocan es la esfera acerca de la posibilidad de que se pueda vivir en un mundo mejor. Y cuando hablamos acerca de que se pueda vivir en un mundo mejor, pensamos en que haya un ambiente sano, en que haya paz, ¿sí? En que los pueblos sean reconocidos. Entonces, estos derechos de tercera generación tocarían esa esfera ya del pueblo, ¿sí? Respecto a
los recursos que tiene o la propiedad que tiene acerca de los recursos. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que copiar, este cuadrito. Recuerden que en caso de que tengan dudas, pueden hacer consultas, yo voy a estar conectada. Pero en esta clase van a tener que desarrollar este cuadrito. Bueno, nos veremos la clase siguiente. Ante duda pueden consultar.